Durante los años de la iglesia medieval, los 1400, 1500, la manera como los cristianos veían la cristiandad o la manera de ganarse el cielo era convirtiéndose en monje. Ellos entendían que convertirse en monje era el ticket que Dios le había dado para no ir al infierno. Así que la mayoría de las familias criaban a sus hijos en la casa y en la escuela en el temor de Dios, pero sobre todo en el temor a la muerte y al juicio del infierno. Es justamente por esta razón que Martín Lutero en 1505, a la edad de 21 años, pues él decide ingresar en el convento agustino de Erfurt en Alemania, donde él aprendió a los 21 años a rezar 7 veces al día, ayunar 3 días seguidos, a tener unas disciplinas espirituales extremas, porque le angustiaba la realidad de su eternidad en el infierno. Él llegó a decir en sus tiempos de la Reforma que si el monje se hubiese salvado por ser monje, él se hubiese salvado por todo lo que él hizo o hacía. Él llegó incluso a ir a caminar lo que llaman los 28 escalones de Scala Sancta en Roma en el 1510, donde él veía mucha gente pagando su penitencia y subiendo de manos y rodillas estos 28 escalones tratando de calmar la culpa, el mea culpa. Y esa vida de Martín Lutero era una vida de mucha angustia, porque nada de lo que él hacía le daba alivio a su alma. Nada de lo que él hacía podía remover el peso que él sentía al saber y ver su propio pecado y saber que el pecado en el cual él recurría era algo presente. Así que Lutero empezó a ver todos los recursos que la Iglesia Católica en ese momento le ofrecía, todos los recursos que el catolicismo contemporáneo le daba para tratar de aliviar la angustia de su propio espíritu, y él se daba cuenta que nada de esto podía hacerlo. Más adelante fue nombrado profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg en 1513 al 1516. Y Martín Lutero seguía en esta búsqueda, pero ya como un profesor de la universidad en Alemania, empezó a estudiar los Salmos. Luego fue por la carta de Romanos, hasta que llegó a la carta de Gálatas. Y este trío de libros de la Biblia fue suficiente para producir en él el nuevo nacimiento que él no había tenido y darle a él una perspectiva muy clara de lo que era la salvación y la justificación por la fe. De en adelante su vida, no solamente su culpa, el peso de la culpa de su pecado se remueve, sino que de en adelante él empieza a vivir el evangelio de una manera cristocéntrica, crucicéntrica. La semana pasada nosotros vimos cómo Pablo nos estaba introduciendo a esta idea donde su evangelio, el evangelio que él predicaba, requería de alguna manera esa firmeza en la verdad y no en estos engaños que los perturbadores estaban trayendo con el tema de cumplir la ley por un lado y también de creer en Cristo. Y nosotros en el marco de esta serie, el Evangelio más nada, hemos estado viendo el Evangelio de Cristo, hemos estado viendo lo que no es el Evangelio de Cristo y hemos estado viendo el Evangelio, las marcas de un Evangelio verdadero, pero hoy queremos animarnos a ver y a vivir el Evangelio de Cristo en Cristo. De hecho, el título del sermón se llama así: Vive el Evangelio en Cristo. Y nosotros, como dije, empezamos el capítulo 2, donde luego de que Pablo ha hablado de este evangelio, él empieza en sus argumentos tratar de demostrarle a su audiencia original, las iglesias de Galacia, por qué este evangelio había sido aprobado por los apóstoles incluso, y aquellos que tenían mayor reputación en Jerusalén, y cómo ahora él está confrontando justamente a este liderazgo que en un momento lo apoyó. Y yo creo que cuando vemos este texto
que leímos en el día de hoy, podemos ver una verdad muy clara y muy central y cardinal de donde se va a desprender todo el sermón de hoy. Y es que el Evangelio de Cristo, el Evangelio llama al cristiano a andar sin hipocresía, creyendo que hemos sido justificados por la fe y viviendo la luz de nuestra unión con Cristo. Yo creo que cuando usted lee estos versículos, esta idea salta con mucha claridad. El Evangelio llama al cristiano a andar sin hipocresía, creyendo que hemos sido justificados por la fe y viviendo a la luz de nuestra unión con Cristo. Así que a la luz del texto de hoy, de esta idea, yo me pregunto, ¿cómo podemos vivir el Evangelio en Cristo? Si Cristo es tan central en el Evangelio, como hemos dicho, el Evangelio más nada, Cristo más nada, es suficiente. Déjeme darle 3 observaciones y recomendaciones que veo en este texto para nosotros vivir el Evangelio en Cristo. Nosotros aprendimos la semana pasada la importancia de vivir en comunidad, de ir buscar el consejo de otros, pero déjeme darle 3 recomendaciones que nos pueden ayudar en esta semana y en esta jornada. Primero, anda en rectitud conforme a la verdad del Evangelio. Versículos 11 al 14. Segundo, cree firme en esa verdad del Evangelio. Cree firme. Y finalmente, vive plenamente tu unión con Cristo. Versículos 17 al 21. Yo quiero que usted abra su Biblia en Gálatas capítulo 3, en Gálatas capítulo 2, y que la tenga abierta para que todo lo que vamos viendo usted pueda ver cómo de la Escritura va saltando muchas de las verdades que están evidentes en el texto. Así que lo primero que debemos de considerar para vivir el Evangelio en Cristo es andar en rectitud conforme a la verdad del Evangelio. Ahora la pregunta que salta de ahí es ¿cómo andamos en rectitud? ¿A qué tú te refieres? Vamos a leer los versículos del 11 al 13 una vez más. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pablo empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto, aquí está la verdad del Evangelio, rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a vivir como judío? Este sin duda alguna, probablemente uno de los episodios más tensos que usted va a encontrar y dramático en todo el Nuevo Testamento. Claro, la crucifixión de Cristo, la confrontación de Jesús con Pilato, muchos de esos textos son bien tensos. Pero usted no ha visto en medio de la iglesia algo tan tenso como esto. Quizás usted dirá cuando Pedro confrontó a esta multitud que se convirtieron en 3,000, o quizás algún otro acontecimiento cuando se debatían lo de Apolo, lo de Pedro, lo de Cefas, lo de Cristo. Pero esto tiene de alguna manera mucho que enseñarnos con relación a andar conforme a la verdad del Evangelio. Ahora Pablo quiere que esta audiencia sepa que nadie está por encima de la verdad del Evangelio. Usted puede ser el apóstol, usted puede ser un simple creyente, en el contexto del apóstol, claro. Nadie está por encima de eso. Y segundo, yo creo que es claro que nadie es exento de caer en la hipocresía en la cual Pedro cayó. Así que Pablo tiene un objetivo muy claro al narrarnos esta tensión, y es asegurarse de que los cristianos de Galacia vivan en la rectitud de la verdad del Evangelio. Y como yo decía al principio, ¿a qué nos referimos? Porque son las palabras que Pablo dice. Si usted lee el versículo 14, cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. La pregunta es, ¿a qué Pablo se está refiriendo cuando dice andar en la verdad del Evangelio, en rectitud? Bueno, yo creo que el contexto habla, el contexto es rey, y el contexto está dejando claro que vivir lo opuesto a la rectitud de la verdad del Evangelio es vivir una vida en hipocresía. Por lo que queda muy claro que vivir en rectitud de la verdad del Evangelio es vivir en coherencia con el Evangelio que proclamamos.
Si vivir en coherencia es la rectitud de andar en el Evangelio, la hipocresía sería lo opuesto. Y es lo que Pablo está llamándole la atención a Pedro. Y nos preguntáramos también de dónde viene tal inconsistencia de Pedro y de los líderes de Jerusalén. Bueno, el versículo 9 lo deja claro. Lea conmigo el versículo 9. Ellos primeros habían endosado el testimonio de Pablo hacia los gentiles al reconocer la gracia que se me había dado. Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra, el compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí usted ve a un Pedro endosando el ministerio de Pablo a los gentiles. De repente, Pablo ahora adopta una posición hipócrita con los gentiles, a lo cual él le había dicho: Pablo, Bernabé, vayan bien a los gentiles. ¿Y qué hace Pablo? Pablo, que sabe que el Evangelio es un estilo de vida y no solamente una proclamación de algo que creemos. Pablo, que sabe que el Evangelio es un llamado a vivir coherentemente a la salvación que hemos recibido. Pablo confronta el pecado. Pablo no anda chismeando de Pedro. Pablo no se puso a chismear de Pedro. No. Pablo agotó un proceso de Mateo 18 fielmente y lo confronta. Él no sale a criticarlo, no sale a hablar en la espalda de Pedro. Mira el versículo 11, lo primero que él hace, lo llama capítulo cara a cara. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Pablo tiene que confrontar al líder o a uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, lo cual les deja muy claro que Pedro no era un papa, ni el primer papa, era uno de los líderes junto a Juan y Jacobo. Y como él no era ningún papa y no era infalible, Pablo lo confronta. Lo confronta porque su testimonio está siendo de tropiezo a otros. ¿Y cuál es la dinámica de lo que está sucediendo aquí? Si usted lee, Pablo, cuando estaba en Antioquía, no pierda de vista esto, Antioquía era la iglesia, si se puede decir, que envía a Pablo o apoya a Pablo la primera vez. Es como la iglesia madre de Pablo. Así que imagínense que Pablo tiene de visita a Pedro y Pedro está feliz. Pedro está feliz con los gentiles y comen. Recuerde que el comer en la mesa era algo muy significativo en la tradición de ese momento. Cuando tú comías con alguien, tú estabas abriendo tu corazón, tu mesa, tu casa. Recuerde que cuando Jesús fue acusado por los fariseos de que comía, ¿con quién? Con los publicanos, las prostitutas y los gentiles. Era en el contexto de esas comidas que se daban, eran muy significativos. Así que Pedro, cuando estaba en Antioquía, no tenía problemas con estar en medio de los gentiles. Ahora, cuando Jacobo, que era otro líder de Jerusalén, manda a un grupo de hermanos de la iglesia de Jerusalén hacia Antioquía, de repente Pedro adopta una posición como de lejos. Pedro, pero no vas a venir a comer con nosotros. No, es que tú sabes. Y esta hipocresía no solamente fue censurada por Pablo, sino que estaba causando como un cáncer, metástasis en el corazón de otros. Pedro empieza a retirarse de la comunión de la mesa con los gentiles. Pedro estaba mandando un mensaje confuso de lo que era vivir el Evangelio. Y sobre todo, Pedro está inclinándose más a este pensamiento judaizante también. Pero, como todo pecado que luego que se confronta y no trae arrepentimiento, debe de volverse a confrontar, pues Pedro es confrontado otra vez. Ahora, no me quiero mover muy rápido sin antes preguntarle al texto y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es la fuente de la hipocresía? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál usted entiende que es la fuente de la hipocresía? Yo creo que el texto nos da una muy clara luz, y es el temor a los hombres. Léalo en el versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Usted ve? La fuente de su hipocresía era el temor a los hombres. Y mire la evaluación. Pedro está comiendo con los gentiles. Pedro
llegan los de Jacobo, enviados por la iglesia de Jerusalén, empieza a separarse después de la llegada de esta delegación, y ahora Pedro se ve diferente a como se veía antes. Ahora tenemos otro Pedro, quizás un Pedro más creído, pero es el temor a los hombres la causa de su hipocresía. Es querer estar bien con todos. Qué gran problema, ¿eh? Y esa hipocresía, tristemente, en medio de los cristianos, en ese momento y en este contexto también, se esparce rápidamente. Mire cómo esto incluso arrastró a otros. Y el resto de los judíos se le unió a su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. La semana pasada nosotros hablamos y dijimos quién era Bernabé. Y una de las cosas que sí sabemos de Bernabé, que su nombre era José, y lo llamaron Bernabé porque significa el que da alientos. Ahora tenemos a uno de los influencers de ese momento, Bernabé, siendo influenciado por la hipocresía. ¿Qué problema el de la hipocresía? Es como un cáncer. El liderazgo de Pedro, la hipocresía de Pedro arrastró a muchos hermanos y a otros líderes también. Y la razón de la hipocresía, la fuente era el temor. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿es la primera vez que Pedro se comporta hipócritamente? ¿Es la primera vez que Pedro, por temor a los hombres, deja de ser quien él es? No, no es la primera vez. Aparentemente Pedro tenía temor a los hombres. ¿Usted recuerda cuando Pedro fue preguntado si conocía o no a Jesús en el momento de la tentación, en el momento en que Jesús está siendo crucificado y lo están probando a él? ¿Usted sabe cómo él reaccionó la tercera vez? Mire lo que dice uno de los evangelios, Mateo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habla. En otras palabras, no me asocien con ese judío. No me asocien con él. Temor a los hombres. Y ahora vemos reflejos de esto todavía, donde él dice: no me asocien con los gentiles, por causa al temor que él tenía a lo de la circuncisión. Ahora, no sé si usted puede ver una diferencia entre Pedro y Pablo, y yo le invito a que mientras vea la diferencia, usted vea con quién usted se identifica más. ¿A quién usted parece más? Porque así vamos dándole entrada a esta verdad. Mire la diferencia de un Pablo que viene de un trasfondo fariseico, un Pablo que era celoso de la iglesia, supuestamente de las leyes, las tradiciones de la Torá, que perseguía a la iglesia y que fue el último de los apóstoles en ser reconocido como apóstoles. Y ahora este Pablo tiene que confrontar a alguien que tiene más tiempo en el ministerio, pero que está con una actitud que atenta contra la verdad del ministerio, del evangelio. Y Pablo tiene que tener esta conversación incómoda y tiene que confrontarlo cara a cara. Me encanta que Pablo reconoce que primero fue cara a cara. Le dijo: Pedro, me imagino, ¿qué tú estás haciendo? O sea, ahora tú te vas a retraer por temor a lo de la circuncisión. Y Pablo entonces nos deja claro que Pablo, si hay algo que él ha crecido en el ministerio, es que no tiene temor a los hombres. ¿Usted recuerda lo que él dijo en el capítulo 1, versículo 10 de esta misma carta? Déjeme recordarlo. Versículo 10: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si todavía yo estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, el temor a los hombres no solamente te esclaviza, sino que te limita a ser un fiel siervo de Cristo. Y eso es lo que está pasando con Pedro. Por el otro lado, entonces tenemos a un Pedro con una posición y una influencia apostólica, uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén, a quien Jesús mismo empoderó para pastorear a ese rebaño de Jerusalén, pero arrastrado por el temor a los hombres. Y así que como no hubo arrepentimiento y Pablo está más comprometido con vivir de una manera coherente con el evangelio, Pedro sigue pecando, Pablo ve las implicaciones
Pedro arrastra a los judíos, claro, era un líder. Y dos, Pedro arrastra a otros líderes, a Bernabé. Entonces Pablo lo confronta públicamente. Lea el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a vivir como judíos? Y luego él sigue en los versículos siguientes. Pero lo que quiero resaltar es la confrontación pública que Pablo hace. Pablo está observando que ahora no es solo Pedro, que no también son los judíos, y que también su amigo Bernabé están siendo arrastrados a la hipocresía y que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. Pablo vio la inconsistencia colectiva y por eso lo confronta públicamente. Y era un cáncer que estaba haciendo daño. ¿Por qué? ¿Por qué la hipocresía es tan dañina? ¿Qué es la hipocresía? Bueno, simple y llano. Escucha a ver si de alguna manera esto toca el corazón de nosotros. La hipocresía es alguien que no practica lo que predica. Punto. Usted ve que no tenemos que llegar hasta donde Pedro para ver si hay algo de hipocresía en nuestros corazones. De hecho, Jesús fue muy duro con los hipócritas, y cuando Jesús define la hipocresía en el marco de los fariseos, es justamente esto lo que define la hipocresía, la definición que acabo de dar. Mire Mateo 15 del 7 al 9. Jesús hablando de los fariseos. Hipócritas, le llama Jesús. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Hipócritas. Y luego dice en los versículos siguientes: sepulcro blanqueado. Y Jesús le entró fuerte. Pero Jesús ve la hipocresía como la discrepancia entre lo que decimos con nuestra boca y la realidad de nuestros corazones. Jesús siempre fue contundente con los hipócritas. Y los hipócritas, esa palabra viene de la actuación de estos actores que se ponían una máscara y desempeñaban un papel de actuación. Y con el tiempo esa palabra empezó a tomar lugar en la sociedad para ocultar el verdadero tú, el verdadero yo. Así que cuando Pedro ve la hipocresía de Pablo, Pedro no solamente le llama hipócrita, sino que le está diciendo: tú no estás andando en la rectitud del evangelio. Hay una manera, Pedro, de andar en la rectitud del evangelio, y esa manera es siendo coherente, siendo consistente. Lo que deja claro muchas cosas, y yo quiero que prestemos atención a esto. No es suficiente con creer el evangelio, porque Pedro creyó el evangelio. No es suficiente con predicar el evangelio, porque Pedro predicaba el evangelio. No es suficiente incluso preservar el evangelio, porque Pedro dio su vida por preservar el evangelio. Hermanos, debemos de ir un poco más lejos. Debemos de vivir el evangelio, aplicar el evangelio en todas las áreas de nuestras vidas y en todo nuestro accionar. Ahora, la verdad es que nuestra fidelidad de vivir en rectitud conforme al evangelio siempre va a estar amenazada por el temor a los hombres. Piénselo, porque todos en este salón de alguna manera hemos sido hipócritas como Pedro. Ahora piénselo. Si la verdad, cuando usted deja de andar en rectitud por el evangelio, no ha sido porque usted teme a los hombres de alguna manera, porque usted quiere agradar a los hombres, porque usted quiere quedar bien con los hombres y es capaz de decir una mentira, es capaz de unirse a un cuento o un chiste elevado de tono. Muchas veces el temor a los hombres gobierna nuestras vidas de manera que vivimos para los hombres, aunque eso implique desagradar a Dios y el evangelio. La hipocresía, hermanos, daña el evangelio
no el evangelio en sí mismo, el testimonio de lo que hemos creído, a la luz de los que no creen. La hipocresía, hermanos, es un mal que arrastra a otros. ¿Usted quiere ver si es así? Vamos a hacer un ejercicio. Si usted aquí en la iglesia cree, predica una cosa, y el lunes en su casa, en la calle, en el trabajo, cualquiera que sea su trabajo, usted actúa y piensa de otra manera, hermanos, usted está llevando dos vidas, usted es un hipócrita. Eso no es una fórmula difícil, eso es lo que Pablo nos está enseñando. Nosotros podemos, claro, de alguna manera, siempre vernos cortos ante el estándar de Dios, pero eso no necesariamente es el resultado del temor a los hombres, sino de nuestro proceso de santificación. Eso es una cosa. Y otra cosa es que ahora usted como esposo, usted no muestra el evangelio de Cristo. Y usted a su esposa de repente la trata no como vaso frágil. Usted a su esposa ahora la trata como una esclava. Usted a su esposa no le extiende gracia. Usted a su esposa no la cuida. Usted a su esposa no la protege. Usted a su esposa no le muestra amor. Usted a su esposa no le muestra ternura. Hermano, esposo que me oye, usted es un hipócrita. Lo mismo sucede con la esposa. Espérese, no es que le vamos a dar solo a los esposos. Si usted aquí muy linda y todo muy bien y levanta sus manos al cielo, pero usted cuando está en su casa, usted es lo que es una mujer rencillosa, falta de respeto, una mujer que lo que está es buscando razones continuas para señalar a su esposo, criticar a su esposo, mostrar usted, hermana, aunque usted diga que es una mujer piadosa, usted está actuando diferente. Mire por qué es duro la hipocresía, porque de alguna manera todos estamos siendo hipócritas. Pero el llamado no es quedarnos como hipócritas. De hecho, mire si la hipocresía hace tanto daño que probablemente usted ha escuchado a alguien que ha dicho: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está lleno de hipócritas. Y dice: no, yo voy a ir a la iglesia cuando yo deje esto y esto y aquello, porque yo no quiero ser un hipócrita. Bueno, si usted es uno de esos, voy a usar la palabra del pastor John MacArthur, que dice: aquí en la iglesia hay un espacio más para otro hipócrita. John MacArthur decía eso, porque la verdad es que la inconsistencia de vivir una vida diferente al llamado que Dios nos ha hecho, Pablo está diciendo, la Escritura está diciendo, es no andar conforme a la rectitud del evangelio. Atención, padres. Si hay algo que nuestros hijos detectan con mucha rapidez es la hipocresía. Usted no tiene que decirlo, ellos se van a dar cuenta de la hipocresía suya. Ah, no, que mi papá dice que hagamos una cosa, pero él hace otra cosa. Ah, no, que mi papá o mis padres dicen que nosotros debemos de hacer esto, pero ellos mismos no lo hacen. Y le voy a decir algo: los hijos aprenden más de lo que hacemos que lo que decimos. La hipocresía alcanza a todos. Los jóvenes no están exentos de eso también, porque los jóvenes tienen libertades al no tener necesariamente un esposo o una esposa, tener trabajo, tener independencia, y pueden andar, yo digo, voy a usar los jóvenes como ejemplo, pero sé que todos andamos en las redes sociales siendo algo completamente diferente a lo que decimos que somos aquí. Y hablo de las redes sociales porque quizá tratando de ser más juvenil en la aplicación, pero nos aplica a todos. Usted puede tener un perfil aquí en la iglesia, pero si usted no vive en las redes sociales la luz de lo que usted cree y da testimonio de lo que usted cree, hermanos, usted es un hipócrita. ¿Dónde vamos a encontrar el alivio a la hipocresía? Recordando dónde nosotros nos encontramos en Cristo y viviendo a la luz de lo que Cristo ha dicho que nosotros somos, para que el temor a los hombres no sea entonces la fuente que nos mueve a vivir dos vidas paralelas. Padres, a vivir una sola vida aquí y en la casa. Hermanos, a vivir una sola vida aquí en el trabajo. Hermanos, a ser coherentes aquí en el trabajo. Hermanos, y darnos cuenta de que todos tenemos el potencial de vivir en hipocresía. Hermanos, si el apóstol
Pedro, que anduvo con Jesús, estuvo en el monte de la transfiguración, vio a Jesús haciendo milagros, caminó 2 o 3 pasos sobre las aguas. Si el apóstol Pedro, que Jesús lo vio en la resurrección y que Jesús lo restauró, fue capaz de temer a los hombres y caer en la hipocresía, ¿cuánto más nosotros? Usted no tiene, creo que más fuerza doctrinal y teológica que Pedro. Por lo que tenemos que cuidarnos y saber que podemos vivir en una hipocresía. Y la hipocresía debe de confrontarse. Iglesia, eclesía, vivir en hipocresía es no andar en la rectitud conforme a la verdad del Evangelio. El llamado es vivir a la luz de lo que creemos y confesamos. Usted no puede ser una persona hoy y otra persona mañana. Usted no puede pretender vivir como un santo y luego andar la semana como un impío. Sus conversaciones, sus chats, sus conversaciones con la persona del sexo opuesto, sus conversaciones que usted tiene con la familia o con los amigos del colegio, de la promoción de la escuela, no puede discrepar, no pueden ser diferentes, hermanos. Porque al fin y al cabo estamos diciendo que el evangelio que decimos que nos identifica no es efectivo, no transforma, no cambia. Usted es trabajador, usted no puede ser el empleado más insatisfecho, más criticón, el empleado que más se queja. No, hermanos, usted tiene que vivir a la luz de la gratitud que usted ha recibido. Y si usted emplea a otros, usted no puede ser el jefe más gruñón, el jefe que paga más mal, el jefe que... No, usted tiene que mostrar a Cristo todo el tiempo. Porque la fe cristiana es un estilo de vida y por eso es el llamado de vivir el evangelio en Cristo. Primero, andando en rectitud conforme a la verdad del evangelio. Aplaste la hipocresía. Y si hoy usted ve que hay áreas en su vida en las cuales usted es un hipócrita, tráigalo delante del Señor. Mire, hoy vamos a celebrar la mesa del Señor. Arrepiéntase de su hipocresía. Arrepintámonos de nuestra hipocresía. Alguien dijo que el hombre y la mujer de Dios es el hombre y la mujer de Dios cuando está a solas, cuando nadie lo ve. Todos necesitamos venir delante del Señor y examinar nuestro corazón. Segundo, no solamente andar conforme a la verdad del evangelio, ese llamado a huir de la hipocresía, sino también hay un llamado a creer firmemente en la verdad del evangelio para vivir el evangelio en Cristo. Versículo 15: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre, aquí está la verdad del evangelio, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí Pablo, en medio de este debate con Pedro público, ahora Pablo está lanzando la centralidad del evangelio, si se puede decir, al hablar de la justificación por la fe en Cristo y no por la obra. Y es la primera vez en la carta que Pablo trae la palabra justificación, que es central en todo el mensaje de la carta y en muchas de las cartas de Pablo y el evangelio que Pablo ha predicado. Y déjame decirle algo. No sé si usted recuerda el primer sermón de esta serie, donde decíamos algo que Martín Lutero dijo: si usted perdió el evangelio, lo perdió todo. Ahora déjeme hacer esto un poco más condensado. Si usted no entiende la justificación por la fe, usted está perdiendo el evangelio. Es como una cadena. Si usted perdió la justificación por la fe en Cristo Jesús, usted está perdiendo el evangelio. Y si pierde el evangelio, lo perdió todo. Y aquí Pablo está diciendo, mire cuántas veces en estos versículos él usa la palabra justificado. Esto es pura observación. 1, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, versículo 16, sino mediante la fe en Cristo. Nosotros que hemos creído para que seamos justificados por la fe, segunda vez, en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto por las obras de la ley nadie será justificado. Tercera vez la palabra justificado. Pablo lo usa 3 veces en estos 3 versículos, y más adelante lo va a usar. Pero el verbo viene 3 veces en el versículo 16,
Una vez en el versículo 17 también, más adelante, como un sustantivo, aparece luego en el versículo 21. Y estos versículos Pablo está desarrollando la gran doctrina de la justificación solo por la fe. Ahora nosotros, todo el que ha venido a Fidelis en los últimos 3 meses, 2 meses y medio, hemos estado hablando de la justificación. Y espero que Dios en su soberanía, que nos pone en Fidelis a estudiarlo más profundamente, y ahora con la exposición de sermón podamos entender lo que es la justificación. Así que no puedo dar por sentado, porque sé que no todos pueden venir a Fidelis y no todos vienen a Fidelis, o algunos no se esfuerzan en venir a Fidelis, cualquiera que sea su caso. Pero sí queremos aclarar que la justificación es un término legal, donde Dios está declarando justo a alguien que merecía condenación. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque usted va a entender que usted y yo no merecíamos otra cosa que no era condenación, pero que ahora por la fe en Cristo y por gracia soberana de Dios, Dios nos declara justo, no porque lo merezcamos, no porque hagamos obras, no porque vengamos a la iglesia, no porque usted vaya a misa, no porque usted haga cosas correctas. No, usted merecía condenación. Empecemos por ahí. Y ahora por la fe en Cristo Jesús, ahora Dios dice: Él creyó en mi Hijo, el justo, todos sus pecados, los más sucios pecados que ha cometido, Cristo lo cargó en la cruz. Cristo recibió el castigo que merecía ese pecador por la suciedad de su pecado. Y ahora la justicia de Cristo es imputada, transferida al pecador. Y ahora el pecador que ha creído en Cristo por la fe, el Padre lo ve no como ese pecador inmundo, de pensamientos inmundos, de acciones inmundas, sino lo ve justo como Cristo. Hermanos, yo no sé si usted puede entender las implicaciones de esto, pero probablemente cuando usted muera, usted lo va a entender completamente. Pero ahora confórmese con saber que la manera como Dios ve a sus hijos, y aclaro, a sus hijos, y repito, a sus hijos, todos los días de su vida es como justo. Mire la implicación de esto. Dios me ve todos los días de mi vida como si todos los días de mi vida yo hubiese cumplido todas las leyes de Dios. Dios me ve todos los días de mi vida como Él ve a Cristo su Hijo. Por medio de este intercambio que sucedió, donde Él me declara justo. Y Pablo está diciendo: nosotros somos declarados justos, no por lo que nosotros hemos hecho, ni por el cumplimiento de la ley, y aquí está la gran tensión, sino por este favor inmerecido de Dios, de declarar justo al pecador, no solo perdonándolo o absolviendo su pecado, sino también aceptándolo y tratándolo como justo. Hermanos, miren, yo le voy a poner una tarea en este momento. A partir de hoy, ore todos los días para que Dios le ayude a entender esta verdad. Ore por usted y dígale: Señor, ayúdame a entender lo que significa que tú me has declarado justo. ¿Cómo y de qué manera, Dios, eso remueve en mí no solo el temor al hombre, sino también el legalista que quiere continuamente tratar de subir? La justificación por la fe es la buena noticia de que los hombres y mujeres pecadores pueden ser aceptados por Dios, no por sus obras, sino han sido aceptados por Dios, no por sus obras, sino por el acto de fe en la obra de Cristo. Martín Lutero decía: esta es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad del Evangelio. Si usted perdió la justificación, perdió el Evangelio. Por eso es que es tan importante no solamente vivir coherentemente y no en hipocresía, sino creer diariamente esta verdad. Porque esto reafirma mi identidad en el Señor y me lleva a mí a ver al otro con otros ojos, no con el ojo de justicia, sino con el ojo de la gracia que yo he sido recipiente también. Así que si la doctrina de la justificación la perdemos, perdemos el Evangelio. Y entonces no vamos a poder entender lo otro que sigue del Evangelio.
la adopción, la santificación. No, no, no. Es que ahora, todos los días, Dios me ve igual. Yo estoy seguro que todo el que está aquí, sin excepción, lucha o ha luchado con la culpa. Un pecado pasado, un pecado presente. Y tú te sientes y dices, wow, pero ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo que pequé? ¿Cómo que pequé? ¿Cómo que pequé? Wow, pero qué pecado aquel. Y tú mismo te avergüenzas de ese pecado que tú cometiste. Pero no solamente te avergüenzas, sino que en ti hay una espina aquí en tu conciencia y en tu corazón que te dice, ¿cómo fuiste capaz? Escucha lo que le va a decir la psicología y el humanismo. La psicología y el humanismo te va a decir, ¿cómo es que tú no puedes perdonarte a ti mismo? Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo para que tú entonces estés en paz y tranquilo. Hermano, déjame decirle, usted no puede perdonarse a sí mismo. ¿Y qué es lo que usted se va a perdonar a sí mismo? Perdonarlo, pero ¿perdonar de qué? El único que puede perdonarte de cualquier desastre y pecado que tú hayas cometido en tu vida es el único que tiene la capacidad de enviarte a la condenación eterna. Por lo tanto, perdonarte a ti mismo es un placebo para tú calmar tu conciencia. Lo que hace la justificación cuando por la fe hemos venido donde Cristo, reconociendo que le fallamos a un Dios completamente santo, es que ahora al arrepentirme de mis pecados y confesarlo delante del Dios justo y santo y recibir por la fe la salvación de su Hijo, ahora yo soy declarado justo, no porque sea bueno, porque no lo somos. Yo soy declarado justo por la justicia y los méritos de Cristo. Y ahora todos los días de mi vida, usted lo sienta o no lo sienta, usted lo crea o no lo crea, yo vengo delante del Padre por los méritos de Cristo, no por los míos. ¿Me da eso licencia para pecar? De ningún modo. Pablo dice aquí y lo dice en Romanos. Pero la buena noticia del Evangelio es esta. Dios en su santidad es completamente intolerante, no a la lactosa, al pecado. Dios no tolera el pecado, de ninguna manera. ¿De acuerdo? Y como decíamos hoy en Fidelis, Dios es infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente amor. Si solamente creemos que Dios es más amor que justo y que santo, tenemos una versión distorsionada de Dios. Dios no ama más al hombre que su propia justicia y su propia santidad. ¿De acuerdo? Así que Dios es justo y en su infinita justicia va a condenar al pecador, justamente. Y Dios también es completamente santo y en su santidad no tolera el pecado. Y Dios también es completo e infinitamente amor. Así que aquí hay una tensión y yo no sé si usted lo puede ver. Si en su santidad no tolera el pecado y en su justicia no tendrá por inocente al culpable, yo creo que eso lo entendemos todos. Estamos bajo un juicio y bajo una sentencia entonces. Todo el mundo está bajo ese juicio y esa sentencia de Dios. Estamos desterrados de su presencia, lejos de una comunión con Dios. Y es lo primero que usted tiene que entender para poder entender el Evangelio. Cuando usted entiende eso, que es lo básico, entonces va a entender el destino justo de todos los hombres y mujeres nacidos después de Adán, condenación eterna. Ahora, siendo así, ¿cómo podemos lidiar con esta realidad? La justificación que Job lo dijo. Job, mire las palabras de Job en el capítulo 25, versículo 4. ¿Cómo puede entonces el hombre ser justo delante de Dios? Dijo Job. Esa es la verdad. Si el hombre está eternamente condenado por su pecado ante un Dios que es infinitamente santo, infinitamente justo, ¿cómo entonces el hombre puede ser justo ante Dios? Pregunta Job. ¿Cómo puede justificarse el pecador? Dijéramos nosotros. Déjame decirle lo que van a hacer las religiones. Todo sistema religioso basado en obras te va a decir tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Tú tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que hacer el ayuno del Ramadán o tienes que orar tantas veces. Lo mismo que hacía Martín Lutero cuando se hizo monje, que ayunaba 3 veces al día, o lo que hacen los musulmanes, o lo que hacen los católicos. Tienes que pagar tu penitencia, tienes que orar el Padre Nuestro, hacer. Eso va a ser todo sistema religioso basado en obras. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo
la justificación, el hombre solamente es justo delante de Dios por medio de la fe en Jesús. Porque Jesús fue quien pagó el pecado que el hombre no podía pagar. ¿Y qué hace Pablo? Mire, lea conmigo, lo presenta positivo o negativo. Mire, negativo, versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, negativo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por ningún tipo de obra. Y es lógico que los judíos pensaran que ellos iban a ser salvos por las obras de la ley. Sin embargo, Pablo le dice, no es por las obras de la ley. Así que Pablo de entrada descarta, el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Y cuando habla de las obras de la ley, ya sabemos, entiende la suma total de los mandamientos de Dios, 613 leyes, los 10 mandamientos, y los judíos entendían que ellos podían ser salvos por ese medio. Tú tienes que hacer tu parte delante de Dios para tú ser salvo. Y Pablo le está diciendo, no. No hay manera de que el hombre pueda ser salvo. No hay manera que el hombre pueda cumplir toda la ley y luego decir, entonces Dios me va a aceptar. No hay manera. Y esa era la posición de los judaizantes. Y entre nosotros, hermanos, es un estándar imposible de cumplir. Yo estaba estudiando en estos días de la posición de la Iglesia Católica con respecto a que María Inmaculada, que no pecó. Y yo me decía, señores, pero la verdad que nos falta juicio. Porque ¿cómo tú me vas a decir que en su niñez ella no pecó, que en su adolescencia ella no pecó? ¿Dónde hay un registro de eso? Ahora, nosotros sí podemos decir eso de Cristo, que ni pecó en su niñez, ni se pecó en su adolescencia, porque la Escritura claramente lo afirma. Y así que por las obras de la ley habían 613 leyes que cumplir todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Imposible, hermanos. Pero hubo uno que sí lo hizo. Ese es nuestro representante. Y ese sí vivió una vida perfecta sin fallar a ninguna de esas leyes en ninguna de las etapas de su vida. Y que él entonces va a la cruz, el justo, el verdadero justo, el único hombre bueno que ha muerto injustamente es él. Para que ahora el que cree en él reciba esa justicia perfecta a su cuenta y sea declarado justo. Hermanos, mire, esto nos va a tomar toda la eternidad, probablemente disfrutarlo y saborearlo con todos sus colores. Sin embargo, quédese con esto, usted no puede justificarse por usted mismo. Y Pablo ahora lo dice en positivo, sino por medio de la fe en Jesús. Pablo siempre lo sabía, siempre lo sabía. Y mire cómo dice, si no cree en la verdad del Evangelio, cree en Jesús, cree en Jesús. Y es lo que él dice. Sin embargo, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, negativo. Positivo ahora, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por la obra de la ley. Me encanta que Pablo se lo dice de atrás hacia adelante, de adelante hacia detrás, se lo repite. En mi país tenemos un ritmo musical no muy conocido llamado perico ripiao. Pero los que saben, es que la música te la canta para adelante y luego te la repiten para atrás. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo le está repitiendo lo mismo de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. El hombre no es justificado por la obra de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por la obra de la ley. Me encanta. Hermanos, mire el alivio que trae al alma de un pecador como nosotros, como yo, el saber que yo estoy delante de Dios por los méritos de Cristo y no por mis méritos. Que yo puedo entrar al trono de la gracia de Dios, no por mis méritos o por los méritos de Cristo y como Dios me ha visto y me declara. Y aquí hay un debate teológico del cual no puedo entrar, porque hay quienes dicen que el texto está diciendo por medio de la fe de Cristo, es decir, por la fidelidad de Cristo y por creer en Cristo. La mayoría entiende que es por la fe en el objeto que es Cristo, pero hay otros por ahí en Tirray que dicen que por la fidelidad de Cristo.
Y le voy a decir algo, para ser honesto, ambas aplican. Sin embargo, quiero traer la atención para que veamos el texto y veamos por qué es la fe en Cristo en el objeto. No es la fe en cualquier cosa, no es la fe en la religión, no es la fe en la fe, sino en el objeto de la fe. Léala conmigo. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Mira aquí la redundancia. También nosotros hemos creído en Cristo. Ese objeto de la fe. Cristo es el objeto de la fe. Ahora, ¿qué es creer en Cristo? Hoy respondíamos a esa pregunta en Fidelis. Uno de los hermanos preguntaba: entonces el que confiesa con su boca y cree en su corazón que Cristo es el Señor será salvo, ¿sí o no? Sí, es salvo. Ahora, ¿qué es creer? Bueno, creer no solamente que es la provisión y el Salvador, sino que es una respuesta activa, es reconocer nuestro pecado, es creer que no nos podemos salvar por nosotros mismos, es arrepentirnos de nuestros pecados, de ese orgullo, de tratar de autojustificarnos delante de Dios y poner nuestra esperanza en Él y creer, rindiéndonos entonces a su señorío. No es un creer solo intelectual, es una respuesta activa. La pregunta, hermano, ¿usted cree? ¿O usted cree que usted cree? No es lo mismo creer que usted cree o que usted cree. No está como enredado eso, ¿es cierto que no? ¿Usted entiende la diferencia? El que cree, ve a Cristo como el Salvador, pero vive su vida inconsistente. La hipocresía de la cual Pablo hablaba. El que cree, sabe que Cristo murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, pero eso lo creen hasta los demonios. Ahora, el que cree, no solamente cree que Jesús es Jesús y es el Señor, sino que responde a la luz de lo que Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted ve que la fe y vivir el Evangelio en Cristo es un estilo de vida? Y ese estilo de vida requiere, uno, vivir de manera coherente con ese Evangelio, y dos, requiere creer el Evangelio, el verdadero Evangelio. Usted ve claramente en lo que Pablo está diciendo que no hay un lugar para la autosuficiencia espiritual. Usted se da cuenta que nuestra justicia solamente es posible por medio de Cristo. Usted lo puede leer en el texto. Usted puede darse cuenta también las implicaciones que esto tiene para nuestra vida diaria, el alivio que trae a mi ser, saber que Dios me ve en Cristo como si viera a Cristo mismo. Usted ve como la respuesta a la pregunta: ¿quién está en el centro de la justificación? ¿El hombre o Cristo? ¿Quién se lleva la gloria? ¿El hombre o Cristo? Si yo tuviera que hacer cosas para ganarme el cielo, entonces cuando fuera al cielo llegar y dijera: hey, llegué al cielo, dime, San Pedro, ¿todo bien? ¿Todo bien? No, hermanos, somos miserables alcanzados por la gracia. Éramos merecedores de la condenación eterna y por gracia, recuerde, por gracia, solo por gracia, hemos sido declarados justos, hemos sido justificados por medio de la obra de Cristo, glorioso Evangelio. Ahora déjeme decirle algo. Mire lo que hace el Evangelio. ¿Usted cree que Pedro se ofendió y Pedro se resintió con Pablo? Eso hace una persona que cree. Pero el que cree luego agradece por eso, por esa confrontación del pecado, por esa ayuda del hermano del cual hablábamos la otra semana, a no andar el Evangelio como llanero solitario. En segunda de Pedro, que es la última carta que Pedro escribe antes de morir, la última carta que el apóstol Pedro, ese mismo, el que temía a los hombres y todo lo demás, mire lo que él dice en su última carta, capítulo 3, versículo 15: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ella, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Sabiendo, amados, de antemano
estén en guardia, no sean arrastrados por el error. Ahora Pedro aprendió de la lección, hermano. No sean arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de sus firmezas, antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora Pablo puede decir en el cielo: hey, funcionó la confrontación. Ahora tú puedes ver la gracia y no el legalismo. Ahora tú puedes ver la gracia con lentes, con una lupa puedes ver lo glorioso de la gracia. Lo cual nos deja saber no solo que cualquiera puede caer, sino que necesitamos de ese hermano que nos ayude a salir para creer y vivir ese evangelio. Finalmente, vive plenamente tu unión con Cristo. Versículo 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo ministro del pecado? De ningún modo. Aquí está, usted no puede andar viviendo el pecado como usted le da la gana. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Aquí está la palabra, vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo el que vive, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hermanos, si somos justificados por la gracia, Pablo está diciendo, no podemos vivir nuestra vida como nos da la gana. Eso es lo primero que le está diciendo. Y yo creo que es un llamado a todos, una vez más, a la coherencia, a la consistencia. Usted no puede tener su propia versión y su propia aplicación del evangelio, hay una sola. Usted no puede ser el esposo que usted quiera a lo que le dé su gana. Usted no puede ser la esposa que usted quiera a lo que le dé su gana. Usted no puede vivir la soltería como usted le da la gana. Usted no puede ser el hijo que usted como le da la gana. Si usted está en Cristo, usted tiene una sola manera de vivir. En Cristo, por Cristo, para la gloria de Cristo. Aunque eso implica morir a sí mismo, es lo que él está diciendo. Mire que él dice de ningún modo. ¿Dónde más usted ha escuchado ese ningún modo? De ningún modo con esa palabra. En Romanos capítulo 6, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Usted ve, es la misma idea que Pablo está comunicando. Es la misma idea. Y Pablo llega a la cúspide de su argumento aquí para destruir la distorsión del evangelio, hablando de nuestra unión con Cristo. Por eso el título del sermón: vive el evangelio en Cristo, en tu unión con Cristo. Es en tu unión con Cristo. Y él puede decir eso, y no sé si aquí podamos decir esto, pero debe de ser el grito de guerra de todo cristiano: con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo el que vive, ya no soy yo el que vive. Ya no se trata de hacer lo que me gusta, no se trata de darle rienda suelta a mi pecado, no se trata de yo ser el hombre, no, se trata de Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo en este mundo caído, en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, hermanos, el cual me amó y se entregó. Por eso dice Pablo en el versículo 22, no hago nula la gracia de Dios. Hermanos, somos justificados por Cristo porque estamos unidos a Él. Cristo no está lejos, exento de nuestra realidad. Ahora somos una sola cosa. Ahora vivimos en una unión perfecta con Él. Y esta unión con Cristo, Pablo la presenta como esta manera de morir a sí mismo, como Cristo murió, y vivir para Cristo. Hermanos, yo no sé si usted entiende esto, pero la verdad es que ningún cristiano que entienda esto va a tener deseos de volver a su manera pasada de vivir. No hay manera.
No hay manera. Eso no significa que usted no caiga y se rebaló, pero usted no va a vivir en el entolladero todo el tiempo. No somos nosotros los que vivimos. Esposos, escúchenme. Nosotros modelamos a Cristo en nuestro matrimonio, en nuestro llamado. Esposas, ustedes modelan a Cristo en su matrimonio. No se trata de nosotros, de lo que a ti te gusta, de lo que tú eres, de lo que tú estás acostumbrado, de cómo te criaron. Eso no se trata de eso, se trata de Cristo, hermanos. De modelar a Cristo, quien fue manso y humilde. ¿Entiende, hermano, el corazón del Evangelio? El corazón del Evangelio nos da una posición que no podíamos lograr para vivir de una manera que ahora debemos vivir y darle gloria a aquel que nos dio la posición que ahora tenemos. Yo le quiero preguntar sinceramente, y me lo pregunto yo en mi corazón. Hermanos, si el círculo de personas que nos rodean tuviera que hacer una evaluación de si en la manera como vivimos y nosotros interactuamos ven a Cristo, ¿cuál sería el resultado? Si su esposa tuviera que decir, ven acá, ¿cómo tú ves? Le pregunto a tu esposa, ¿cómo tú ves a tu esposo? ¿Tú ves a Cristo en tu esposo? O si le preguntara a tu esposo, ¿cómo tú ves a tu esposa? ¿Tú ves a Cristo en tu esposa? O si le pregunto a tus hijos, padres, vengan acá, chicos, ¿cómo ustedes ven a sus padres? ¿Ven a Cristo en sus padres? Hermanos, si eso no luce a Cristo, no huele a Cristo, hermano, tenemos todo que venir al mismo lugar, venir de rodillas delante del Señor, decirle, Señor, perdóname por la arrogancia de querer vivir mi vida a mi forma y de olvidarme que el llamado que tú me haces también es a vivir en Cristo. Hermanos, el mayor problema que nosotros teníamos era ser aceptados delante de Dios. Ese es el mayor problema que tiene la humanidad. Esto solo fue posible, ha sido posible por medio de Cristo. Cualquier intento de autojusticia es una burla al Evangelio. Pero la verdad es que esa justificación que ha sido dada por la gracia en Cristo, Dios nos ve a nosotros como Cristo mismo. Y ahora esperamos mostrar a Cristo para que otros vean a Cristo en nosotros. Dios ve no un pecador sucio como usted, Dios ve a Cristo en ti. Y ahora nuestro llamado es vivir para que otros vean a Cristo en nosotros. ¿Usted está entendiendo? Y que en algún momento de nuestro caminar de fe podamos decir, con Cristo yo he sido crucificado. Yo he muerto a mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted pudiera decir eso. Sus compañeros de trabajo pudieran decir eso. Sus hijos pudieran decir eso. Y déjeme decirle, como esto no busca poner en ninguno de nosotros un sentido de culpa por nuestras faltas, déjeme darle la buena noticia. Pablo fue justificado por la fe. Pedro, luego de su hipocresía y durante su condición, fue justificado por la fe. Y al fin y al cabo, usted y yo tenemos la misma dirección, es venir delante del Señor porque somos justificados por la fe. Si hay hipocresía en nuestros corazones, si hay inconsistencia en nuestro andar de fe, si hay una manera en que nosotros vivimos la fe que es inconsistente, traigámosla delante del Señor, confesémosla delante del Señor, arrepintamos de nuestros pecados y vengamos al trono de la gracia. Y si alguien aquí nos visita y está escuchando esto por primera vez y tu corazón de alguna manera ha hecho un clic a alguna de esas verdades, considera la salvación que Cristo ofrece a pecadores como tú, como yo, y a quien llama a arrepentirse y creer en la salvación provista por Cristo.